bueno, recién me estoy familiarizando bien con el aula virtual, ¿ya? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Les he mandado en la semana la indicación, ¿no? Para que participen del foro y he estado revisando y creo que nadie ha participado aún del foro. ¿Hay alguna situación con esta actividad? Si alguien por favor me podría comunicar y colaborar con esa situación. Hola, ¿alguien que pueda responder? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, Katia. De comentarle que nos dio hasta el 6 de junio como fecha límite para realizar el trabajo. Hasta el 6 de junio, sí. ¿Tienen alguna pregunta al respecto sobre el caso que se les ha indicado? Doctor, Sí, en el foro dice grupos de dos. Bueno, ¿se puede hacer individual? sí, también lo pueden hacer individual, ¿no? Porque veo acá que ustedes pueden generar, ¿no? Comentarios en este foro, que es un foro abierto. Y bueno, pues al respecto hagan ustedes, ¿no? Las preguntas o hagan los comentarios que ustedes vean así pertinentes. Está bien, doctor, gracias. Doctor, ¿nos podría explicar un poco más de cómo hay que hacer la tarea del foro, por favor? Ya, bueno, acá en el foro lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Como les dije, es hacer hacer la lectura del caso clínico, ¿ya? Por ejemplo, acá dicen, ¿no? Usted se encuentra en consulta y le llega un paciente de 65 años con antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión arterial, ¿ya? Que sufrió un infarto agudo de miocardio hace aproximadamente 5 meses. La paciente porta una ecografía en la cual se le ha informado de una litiasis vesicular. Bueno, pues una paciente, ¿no? Que está buscando o está en su periodo preoperatorio. Entonces, ¿qué deberán realizar ustedes, ¿no? A partir de este momento? Pues, por ejemplo, harán la anamnesis, bueno, pues hagan de cuenta que es una paciente que está con un cuadro agudo de una colecistitis aguda, litiásica. ¿Cuánto tiempo de evolución tendrá? Tienen que determinar los antecedentes, ¿no? Su diabetes, su hipertensión arterial, y en base a ello, ¿qué es lo que ustedes solicitarán, ¿no? En el preoperatorio, valorando, ¿no? Los laboratorios, ¿qué laboratorios creen ustedes pertinentes solicitar, tomando en cuenta que es una paciente con antecedentes de diabetes, ¿no? No sabemos si estará controlada o no controlada en cuanto a su presión arterial, igual no sabemos si la paciente estará tomando algún antihipertensivo o hará de forma, digamos, en cuanto a dieta, harán un control hipertensivo y también el infarto agudo de miocardio, ¿no? Como el antecedente dice de hace más o menos 5 meses, el cual de hecho, como habíamos hablado la semana pasada en la presentación o en la clase, perdón, suma, ¿no? Suma puntos dentro de lo que es la escala del ASA, ¿no? Del American Association of Anesthesiology, así se llama, ¿no? Que es la Asociación Americana de Anestesiología, y también la escala de Goldman, ¿no? La clasificación de Goldman, que es un es una escala de valoración de riesgo quirúrgico cardiológico. Entonces, ustedes deberán hacer, ¿no? Todas esas
todas esas investigaciones, ¿no? Entonces, como les digo, ustedes verán en cuanto a la paciente que se les está poniendo, digamos, en el foro, qué estudios solicitarán, ¿ya? ¿Qué riesgo quirúrgico tendrá esta paciente según la ASA y el Goldman? Porque ahí abajo está. Tiene antecedentes también de obesidad. Les he mostrado cuadros en la presentación. Ah, bueno, no les he mostrado, pero les he pasado, si no me equivoco, ya la presentación de la anterior clase, en la cual hay cuadros para la valoración del ASA y del Goldman, ¿no? Y, a ver, les voy a compartir esto. Están viendo, ¿no? La pantalla. Sí, doctor. Ya, entonces acá, ¿no? Entonces, como punto número 1, les estoy solicitando de que hagan el riesgo quirúrgico de esta paciente, tomando en cuenta el ASA y la clasificación de Goldman, ¿ya? Entonces, esto vamos a hacer una retroalimentación, en realidad, la siguiente semana, cuando estemos conversando, ya haya finalizado, pero ustedes, mientras tanto, vayan mandando, ¿no? Al foro sus comentarios, lo que les estoy pidiendo. Y bueno, pues hay que describir también el riesgo quirúrgico en el obeso, en el paciente añoso, en el paciente con enfermedad cardiovascular y en los diabéticos, ¿no? ¿Qué situaciones adversas para el paciente quirúrgico, pues tendrán estas situaciones, ¿no? El ser obeso, el ser añoso. De hecho, son situaciones dentro de estas, ¿no? Por ejemplo, tenemos situaciones de riesgo que se pueden modificar, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad metabólica, paciente diabético, y hay factores que no son modificables, ¿no? El hecho de la edad y u otros que son modificables, pero a largo plazo, ¿no? La obesidad, y bueno, pues esa situación. Eso es lo que yo necesito que ustedes vayan evaluando ya en función a esta paciente que se les está presentando. No hay muchos datos, ¿no? De hecho, no les estoy indicando de que sea diabética compensado, descompensado o hipertenso controlado, ¿no? ¿Alguna duda más? Hola. Bueno, al respecto creo que no hay más dudas, ¿no? Por favor, espero que hasta el 6 de junio puedan enviarme, ¿ya? Pueden enviarlo mediante texto, ¿no? En Word o PDF, pueden enviarlo al grupo que tenemos, ¿ya? O pueden escribir directamente al foro, ¿ya? Yo voy a ir revisando en el transcurso de estos días y para el día miércoles vamos a ir haciendo la evaluación. También vamos a hacer una evaluación, ¿no? De la clase que vamos a presentar el día de hoy. Bueno, pueden ver la presentación, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Continuando entonces con
rol de temas que tenemos, ¿no? La semana pasada ya hemos hablado del preoperatorio, evaluando, ¿no? Las escalas que ya les había indicado, las valoraciones anestesiológicas, los parámetros que en anestesiología se toman, ¿no? Evaluando, por ejemplo, la distancia tiromentoniana, evaluando el grado de mallampatía, etcétera, ¿no? Los cuales, bueno, pues son bien importantes al momento de hacer la valoración preoperatoria preanestesiológica para evitar, ¿no?, los riesgos que conlleva el procedimiento quirúrgico, tanto desde el punto de vista anestesiológico como quirúrgico como tal. Ya, el objetivo, como les decía la semana pasada, del periodo preoperatorio, bueno, pues es tratar de reducir al mínimo los riesgos posibles de acuerdo al tipo de paciente, como también de acuerdo al tipo de procedimiento quirúrgico que se le va a realizar y de acuerdo también al tipo de procedimiento anestesiológico, ¿no? Sea esta, bueno, pues relacionada a la anestesia general o a la anestesia regional, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar ya del postoperatorio, ¿no? Que es el periodo, ¿no?, que sigue al procedimiento quirúrgico ya realizado y que va a finalizar con la rehabilitación del paciente, ¿no? Abarca habitualmente un lapso de 30 días después del procedimiento quirúrgico y se divide en 3 fases, perdón. En 3 fases, ¿no?, que serían un periodo posoperatorio inmediato, el periodo posoperatorio mediato y el periodo posoperatorio tardío. El periodo posoperatorio inmediato generalmente se puede dividir, ¿no?, en un posoperatorio estable o en un posoperatorio patológico, dependiendo del estado general del paciente. En cuanto al posoperatorio inmediato, este posoperatorio inmediato se toma hasta las 72 horas después del procedimiento quirúrgico. El posoperatorio inmediato generalmente dura hasta el momento en que el paciente se va con alta de la unidad de hospitalización y el posoperatorio tardío, que generalmente abarca hasta los 30 días después del procedimiento quirúrgico. En un posoperatorio, todavía el cirujano de cualquier especialidad que se haya realizado el procedimiento, bueno, pues el cirujano todavía está a cargo hasta el momento en que pasa el paciente a la unidad de cuidados intermedios o a la unidad de cuidados o de recuperación anestesiológica, ¿ya? En cuanto a los procedimientos que como cirujano nos competen, bueno, pues son las indicaciones en el expediente, en el cual vamos a detallar los siguientes puntos, ¿ya? Primero, siempre es importante detallar la dieta y este es el orden en el cual va a ir las indicaciones postoperatorias. Primero, la dieta, ¿ya? Dependiendo del tipo de procedimiento quirúrgico que se haya realizado, bueno, pues se va a iniciar la dieta o, bueno, pues se va a mantener al paciente por NPO, que significa nada por vía oral. En casos, por ejemplo, de pacientes que hayan sido sometidos a procedimientos anestesiológicos como la anestesia general, ¿ya? O anestesia regional, tanto la raquídea o peridural, en casos de cirugía abdominal, cirugía digestiva, bueno, pues de acuerdo al caso, se mantendrá al paciente por alrededor de 6 horas aproximadamente por cese de la ingesta de alimentos y bueno, pues tras las 6 horas probablemente el paciente vaya a iniciar. Sin embargo, de acuerdo al procedimiento y al diagnóstico postoperatorio, por ejemplo, en una peritonitis generalizada, en el cual tengamos un apéndice que haya
tenido compromiso, por ejemplo, del ciego en el cual se haya tenido que hacer sutura o rafia a nivel del ciego o rafia en algún segmento de intestino, bueno, pues el ayuno se prolongará, qué sé yo, hasta los 4 o 5, hasta 6 días del postoperatorio. ¿Ya? Entonces, la dieta hay que valorarlo de acuerdo al procedimiento quirúrgico y anestesiológico. Posteriormente se realiza el control de signos vitales, ¿ya? Generalmente los signos vitales se controlan en el postoperatorio inmediato. Una vez salido del quirófano, generalmente se hace una monitorización continua o se puede hacer un control de signos cada 15 minutos hasta que tengamos un paciente estabilizado, dependiendo también del tipo de anestesia que se haya realizado, y posteriormente se puede extender hasta cada 4 horas o signos vitales por turnos. En cuanto a la posición, depende del tipo de procedimiento quirúrgico también que se haya realizado, vamos a hablar más adelante. El control de ingresos y egresos, que también vamos a hablar más adelante. El control de drenajes, ¿no? Nosotros debemos especificar muy bien qué tipo de drenajes se está instalando o se está dejando y qué tipo de cuidados vamos a tener o va a tener que dar la unidad de enfermería. ¿Ya? Y si el paciente requiere un aporte de oxígeno, generalmente en las unidades de recuperación siempre se debe dar el aporte de oxígeno porque un procedimiento quirúrgico, bueno, pues va a producir de cierta forma una baja perfusión tisular, ¿no? Y baja perfusión tisular en el área que se ha operado. Por lo tanto, necesitamos que el paciente se oxigene de forma adecuada. En cuanto a la medicación, debe ir en el orden de hidratación, ¿ya? Se puede utilizar soluciones cristaloides para el momento del postoperatorio, el cual va seguido de antibióticos, dependiendo también del procedimiento, analgesia, el uso de prokinéticos, uso de protección gástrica y otro tipo de fármacos que se vayan a utilizar también dependiendo del tipo de procedimiento quirúrgico. Finalmente, en el último acápite de las indicaciones estarán pues otros, ¿no? Se podrá realizar laboratorios de control, se requerirá transfusiones sanguíneas o paquetes de plasma fresco, se harán las indicaciones para envío de tejidos a procedimientos histológicos, valoraciones histopatológicas, o si en caso de tener cierto tipo de secreciones o fluidos que se hayan extraído en la cirugía, se solicitarán los cultivos, se solicitarán estudios citológicos o citoquímicos y finalmente se solicitará también estudios de gabinete, los cuales van a ser de control posterior a la cirugía. ¿Ya? Vamos a hablar del postoperatorio inmediato. Como les indicaba, el postoperatorio inmediato inicia a partir del momento en que se ha culminado el procedimiento quirúrgico y desde que el paciente es extubado, si en caso se haya hecho por anestesia general, y este dura aproximadamente las siguientes 72 horas, también esto dependiendo del procedimiento. Ya en la sala de recuperación, es el anestesiólogo el que es responsable directo ya del paciente y es quien debe controlar junto al staff de enfermería de la unidad de recuperación, pues harán el control de restablecimiento del paciente en quirófano, ¿no? Y bueno, pues esto en la medida de que el paciente restablezca su respuesta hemodinámica, ¿ya? Y los reflejos en caso de anestesias, por ejemplo, anestesia raquídea o peridural, ¿ya? Los cuales van a ir disminuyendo de forma paulatina. Generalmente en la unidad de recuperación, como les decía, se hace una monitorización continua de los signos vitales, en las cuales se hará mucho énfasis en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura, ¿ya? Y que posteriormente puede realizarse cada 15 minutos hasta lograr la estabilización y posteriormente cada 2, 4, 6 o por turno, de acuerdo a las condiciones del paciente, ¿no? De acuerdo a las condiciones en las que el paciente va a ser trasladado a su unidad de internación.
será muy intensa la vigilancia del paciente, de acuerdo también al procedimiento quirúrgico efectuado, ¿no? Si vamos a tener procedimientos en los cuales, ¿no?, haya habido extenso sangrado, en pacientes que haya habido mucha complicación, donde se haya tenido que realizar movilización, ¿no?, de estructuras del cuerpo, ¿no? O demasiada movilización, entonces el control, pues la vigilancia será mucho más intensa, ¿no? ¿Qué se debe vigilar en este periodo? Además, ¿no? El sangrado por los drenajes, el sangrado de la herida, si el paciente va a presentar vómitos o va a tener vómitos con sangre, como la hematemesis, se verá la función renal, ¿no? Se verá las tasas de filtración glomerular para ver si el paciente está con anuria o está con poliuria, o si en todo caso habrá datos, por ejemplo, de hematuria, ¿no? En casos de cirugías a nivel renal o cirugías, por ejemplo, la misma cesárea, por ejemplo, que trabaja cerca a la vejiga, ¿no? Y en los cuales puede haber lesión de la vejiga y esto puede producir la hematuria, ¿no? Que es la emisión de orina con sangre. ¿Ya? Sí habrá datos de enterorragia, ¿ya? Y habrá una variación, ¿no?, de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, los cuales nos darán, pues, pautas indicando, ¿no?, de que el paciente ha de estar con un proceso hemorrágico de algún área, ¿no?, del lugar donde se haya hecho el procedimiento quirúrgico, ¿ya? La respuesta diurética inicial, bueno, pues nos dará una información bien importante, ¿no? Sobre el estado hemodinámico sumado a la frecuencia cardíaca y a la presión arterial, en la cual la hidratación adecuada del paciente es un dato muy importante y, bueno, pues el cual nos va a dar, si en caso el paciente esté anúrico o haya disminución, ¿no?, de la emisión de la orina, estaríamos pensando en un cuadro hemorrágico que nos va a derivar en un proceso renal agudo. En el posoperatorio inmediato, como les indicaba, es importante las posiciones del paciente, ya el cual va a permitir o nos tiene que colaborar en permitir una adecuada ventilación del paciente, ¿ya? Y de hecho, si en caso de que se requiera, se debe dar paso a la utilización de cánulas bucofaringeas, la cánula de Guedel, por ejemplo, que es una cánula que va a abarcar desde la boca hasta el inicio de la faringe, ¿ya? El cual va a hacer que la lengua del paciente no obstruya el paso de aire, ¿ya?, hacia las vías respiratorias, o también se puede dar uso de las sondas nasofaringeas, ¿no?, las cuales también tienen ese mismo objetivo, ¿no? Es muy importante que el paciente salga bien perfundido y para llegar a esa buena perfusión, bueno, pues tenemos que tener también un paciente que no tenga alteraciones en la respiración, tanto de la función mecánica y tener una vía aérea permeable. En el posoperatorio inmediato es importante también el cuidado de las sondas que se haya dejado al paciente, ¿no? El cual debe estar también especificado en el expediente, en la unidad de indicaciones, que ya lo hemos visto hace un momento, ¿ya? Y bueno, pues estos drenajes deben cumplir su función de forma adecuada y bueno, pues en el periodo posoperatorio inmediato es bien importante tener estas sondas permeables, no obstruidas, ¿ya? Y en caso de tener una obstrucción, bueno, tratar de hacer el manejo que corresponda. Como les decía, la monitorización básica, ¿no? Como les decía, la permeabilidad de la vía respiratoria, que es muy importante. Esto se logra a partir de una buena posición del paciente
y también el uso de ciertas cánulas que nos colaboran en este hecho. También se valora el patrón respiratorio. ¿Qué significa esto? Se debe evaluar si el paciente estará taquipneico, o ¿qué significa? Que si está respirando o tiene la frecuencia respiratoria elevada. Por el contrario, la bradipnea, ¿no? Que es la frecuencia respiratoria disminuida, ¿ya? La amplitud de la respiración, esto es observando siempre el tórax, ¿ya? O si hay algún tipo de alteración al momento de la respiración que puede derivar, ¿no? En cierto tipo de alteraciones hemodinámicas y alteraciones en cuanto a los gases en sangre, ¿no? Puede ser un paciente que haga algún tipo de alteración en cuanto a la gasometría, pueden ser una acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, y esto, bueno, pues es bien importante controlar en este periodo de posoperatorio inmediato. También se evaluará el estado circulatorio, ¿no? La frecuencia cardíaca, el pulso, se evaluará también la perfusión distal en los miembros, ¿no? Si el paciente estará perfundiendo de forma adecuada. Esto también se irá muy de la mano con la saturación de oxígeno, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Y estos monitores, perdón, que están viendo acá al lado del paciente, son los monitores multiparamétricos, en los cuales en la parte de arriba se está midiendo, ¿no? Mediante un electrocardiógrafo, la función cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca. Por debajo estamos viendo ya la función respiratoria, ¿no? Cuántas respiraciones por minuto tendrá el paciente, y por debajo estará la saturación de oxígeno. Y más abajo ya vemos la frecuencia, la medición de la presión arterial y entre paréntesis estará la medición de la presión arterial media, ¿ya? También se hace la evaluación del estado neurológico. Esto es muy importante en pacientes que hayan sido sometidos a procedimientos de cirugía de anestesia general, ¿no? En los cuales al ser fármacos, ¿no? Que van a producir hipnosis, van a producir analgesia, relajación, etcétera, pues debe ser valorado de forma continua la parte neurológica, ¿ya? Y los signos específicos, ¿no? Que son de vigilancia: pacientes con edema, cianosis, pacientes que tengan arritmias, ¿no? Que, por ejemplo, en cirugías abdominales, en los cuales la presión abdominal o intraabdominal, o en la presión torácica en pacientes de cirugía de tórax, se vean aumentadas, ¿no? Y estos se medirán, pues, de acuerdo a parámetros. Por ejemplo, en abdomen, el uso de la sonda Foley o la sonda vesical, ya que se la instala a nivel del meato urinario o a través del meato urinario hacia la vejiga, bueno, pues nos aportará datos bien importantes al momento de hacer la medición de la presión intraabdominal, ¿no? Entonces, estos datos sí o sí se deben tomar en este periodo de posoperatorio inmediato, en la unidad de recuperación, ¿ya? Monitorizaciones especiales, ¿no? Lo que les decía, la presión intraabdominal o la presión torácica, que son monitorizaciones especiales, la medición de la presión venosa central, ya que va de 6 a 12 centímetros de agua, y esta se valorará a través del catéter venoso central, que ya habíamos hablado también anteriormente, el cual, bueno, pues nos dará datos, ¿no? Del estado de hemodinamia, ¿no? Del paciente. También las saturaciones, ¿no? Venosa yugular, venosa pulmonar. Se hará la capnografía del paciente, que significa medirá la cantidad de dióxido de carbono que existe en la sangre, ¿no? Y la capnografía es un marcador importante, ¿no? Que nos hablará de la perfusión tisular también. ¿Qué medicamentos se van a administrar en este periodo preoperatorio? ¿Ya? En este periodo preoperatorio
debe ir muy de la mano a las indicaciones que el cirujano vaya a dejar en quirófano, ¿no? Para las primeras horas posoperatorias, que irá desde la hidratación, como les indicaba, pasará a la profilaxis antimicrobiana o al tratamiento ya antimicrobiano, dependiendo del tipo de cirugía que se va a realizar, ¿no? Siempre abarcando espectros amplios, ¿no? Tanto de gram positivos, gram negativos, y bacterias anaerobias, por ejemplo, en tracto, en abdomen, ¿no? Que deben ser, se debe utilizar antibióticos de amplio espectro, ¿ya? Primero, la selección del antimicrobiano para atacar, la flora bacteriana, ¿ya? Que ya de repente nosotros podamos prever, ¿no? En abdomen, por ejemplo, y el tratamiento antes de que ocurra la contaminación. Por ejemplo, en cuadros en los cuales tengamos diagnosticados que es de una peritonitis, ¿ya? En el cual generalmente hay cierto grupo de bacterias, ¿no? Que ya sabemos que está colonizando el tracto digestivo, ¿ya? Y el cual pues ya preveemos, ¿no? Que va a ser una contaminación de la cavidad y de hecho también una contaminación de la pared abdominal. En el posoperatorio inmediato también se hace uso de los analgésicos, ¿no? Pueden ser analgésicos de los grupos, del grupo AINES, ¿ya? O pues, también se puede utilizar los opioides, ¿no? Generalmente se utiliza el tramadol como un fármaco que es un analgésico de acción central, ¿ya? El cual va a calmar, ¿no? O sea, va a ser un tratamiento efectivo al momento de hacer el control del dolor en el posoperatorio inmediato. También se puede echar mano de opioides mayores, ¿no? Lo más característico, por ejemplo, el uso de la morfina, ¿no? Que es un tema controversial, ¿no? Por las características de este fármaco, ¿no? También la meperidina, el fentanilo, la metadona, que son fármacos, pues ya que son controlados, ¿ya? Entonces, la analgesia posoperatoria debe realizarse en todos los periodos, ¿no? En el posoperatorio inmediato, hasta las 72 horas, en el posoperatorio inmediato, ya en la sala de internación, ya hasta el momento en que el paciente se vaya con alta y una vez restablecido el tránsito intestinal, que tenga una buena tolerancia a la vía oral, con buena tolerancia también al dorol, también se dará el alta y se dará la medicación en el posoperatorio tardío para una analgesia adecuada. ¿Qué exámenes podemos solicitar en el posoperatorio inmediato? Dependiendo del procedimiento quirúrgico y de las complicaciones que pudiesen haber existido en este periodo, ya, bueno, pues se realizará dentro de las primeras 24 horas un control de hematocrito y hemoglobina, ya, en caso de que haya habido sangrado o hemorragia profusa, ya, se realizará un control de la fórmula blanca, ¿no? Los leucocitos y sus derivados, los segmentados, ya se solicitará química sanguínea, dependiendo también del el tipo de complicación, si es que haya habido, por ejemplo, en casos con hemorragia, con sangrado, solicitaremos el perfil renal para evaluar la función renal, ¿no? Solicitaremos también en pacientes y bueno, en estos mismos pacientes también solicitaremos un perfil de la coagulación, ya, tiempos de protrombina, sangría, coagulación, y solicitaremos también un perfil hepático, ¿ya? Y bueno, pues otros exámenes de gabinete, ¿no? Como son la placa de tórax, placa de abdomen, un electrocardiograma, etcétera. Y todo esto en función al tipo de procedimiento quirúrgico y si ha habido alguna complicación intraoperatoria. Pasamos a hablar del control o del posoperatorio inmediato, ¿ya? Este inicia, como les decía, cuando el paciente ya ha terminado
el proceso de recuperación en quirófano, ya, o en la sala de recuperación, y bueno, pues pasará a la sala de internación, ya, esto generalmente hasta las 72 horas, como les decía, ya, y se prolongará hasta el momento en que el paciente vaya a dar de alta, ya, y bueno, pues en esta se controla las funciones básicas del paciente, ¿no? La frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación, temperatura, presión arterial, etcétera, ¿ya? Acá en este periodo debemos dar una atención muy especial al cuidado de la herida quirúrgica, ¿ya? Y se debe dar un estricto seguimiento a los cuidados posoperatorios generales, ¿no? De acuerdo a las indicaciones que también nosotros vayamos a dar al paciente, ¿ya? Y esto dependerá, pues, a la prevención de la mayoría de las complicaciones postquirúrgicas, por ejemplo, infección de heridas operatorias, atelectasias, neumonías, aspiración de secreción pulmonar, arritmias, etcétera, ¿no? Dependiendo también a que nosotros conozcamos correctamente los antecedentes del paciente, ¿no? Pacientes diabéticos que hagan alteración posterior a la cirugía, se puede dar alteración de la glicemia, los cuidados que nosotros debemos tener, por ejemplo, o bueno, se ha visto mucha complicación, por ejemplo, en pacientes diabéticos mal controlados y que en su postoperatorio, en cuanto a hidratación, se haya dado, ¿no? Soluciones glucosalinas o glucosadas, bueno, pues en los cuales ha habido problemas, ¿no? De hiperglicemias, o incluso se ha llegado a tener pacientes que han hecho o que hayan hecho cetoacidosis diabéticas como complicación postoperatoria, ¿no? O pacientes hipertensos, ¿no? Que por la hipertensión arterial han producido cuadros de hemorragia postoperatoria, las cuales también se han visto perjudicados los pacientes en el sentido de que se requiere una cirugía de control de la hemorragia. Posteriormente tenemos al periodo de posoperatorio tardío, ¿no? Que se conoce como una fase de convalecencia y el cual inicia, ¿no? A partir del momento en que el paciente es dado de alta y se retira a su domicilio, ¿no? Y en este punto o en este periodo se debe hacer énfasis, ¿no? A que el paciente debe guardar reposo, se debe dar una correcta orientación en cuanto a medidas higiénico-dietéticas, ¿ya? Y orientación también en cuanto al tratamiento farmacológico que el paciente va a recibir en su domicilio. Tenemos los criterios de alta para el postoperatorio tardío, ¿no? Un paciente se verá ya en estas condiciones para el alta hospitalaria en casos de que la respiración espontánea sea suficiente. Pacientes que no tengan alteraciones en la frecuencia respiratoria, en la amplitud de la respiración, que no tengan alteraciones en su saturación de oxígeno, ya que tengan un intercambio gaseoso pues estable, esto va de la mano de la saturación de oxígeno, que tenga un cuadro o que tenga un perfil cardiocirculatorio también estable, que no hay alteración en la frecuencia cardíaca, no hay alteración en la frecuencia, en la presión arterial, bueno, pues un paciente con criterio de alta, ya que tenga un buen nivel de conciencia, ya, y que haya tenido también la recuperación de los reflejos y de movimientos en los miembros, tanto superiores como inferiores, ¿no? Pacientes con normotermia, o sea, pacientes que tengan una temperatura normal o adecuada, ¿ya? Y la desaparición del bloqueo nervioso, ¿no? Esto va muy de la mano con la recuperación de los reflejos, en el sentido de que, bueno, como les decía, depende del tipo de anestesia, pues estos van a bloquear la función neurológica, ¿no? Y bueno, pues la ausencia de hemorragia o alguna complicación quirúrgica, ¿no? Tales como la hemorragia, el hematoma, la evisceración, etcétera, que lo vamos a ir viendo posteriormente.
¿ya? Las complicaciones postquirúrgicas son procesos patológicos que van a afectar a los pacientes después de un procedimiento quirúrgico, ¿ya? Estos pueden ser o pueden estar relacionados al proceso de la enfermedad, ¿ya? O puede ser directamente proporcional al resultado del procedimiento quirúrgico. Se dividen en tres, en el periodo, perdón, posoperatorio inmediato, ya las complicaciones mediatas en el transcurso de la internación del paciente o las complicaciones tardías, ¿no? Que ya eso se dan cuando el paciente se ha retirado a su domicilio. Dentro de estas complicaciones tenemos factores de riesgo, como les decía a un inicio, factores de riesgo que vayan a ser modificables y factores de riesgo no modificables, u otros que son los factores de riesgo modificables a largo plazo, ¿no? Pero acá se valoran los factores de riesgos modificables y los no modificables. Dentro de los no modificables tenemos pues a la edad avanzada, que es un criterio o es un factor de riesgo elevado para hacer algún tipo de complicación posoperatoria, la desnutrición, ¿no? Pacientes desnutridos o malnutridos que tienen riesgo al momento del posoperatorio, riesgos de visceración, riesgos de dehiscencia de suturas, riesgos de infección de sitio quirúrgico, etcétera, ¿no? Los pacientes diabéticos que dentro de estos, bueno, pues es un factor evidentemente modificable. Sin embargo, cuando se habla de cuadros de emergencia en los cuales la vida del paciente esté corriendo peligro y se tenga que hacer un procedimiento quirúrgico, bueno, pues la diabetes mal controlada es un factor de riesgo muy elevado para complicaciones como la infección de sitio quirúrgico, ¿ya? La obesidad mórbida en pacientes igual de emergencia, los cuales no se puede cambiar, sin embargo, pueden producir también situaciones como los seromas y también infección de sitio quirúrgico o dehiscencia de suturas seguidas de evisceraciones, ¿ya? Pacientes inmunocomprometidos, pacientes con patologías crónicas que estén sometidos a procedimientos de inmunosupresión, ¿no? Pacientes con quimioterapias, radioterapia o que tomen corticoides de forma continua por algún tipo de patología crónica, ¿no? El coexistente, pacientes con infecciones, qué sé yo, infección urinaria, ¿no? Que también va a ser un factor de riesgo, ¿ya? Y bueno, pues el tabaquismo, ¿no? En la parte respiratoria, en pacientes de cirugía de vías respiratorias o pacientes posoperados, ¿no? Que van a tener dificultades al momento de la respiración, ¿ya? Vamos a hablar de cada uno de estas complicaciones quirúrgicas o postquirúrgicas. La primera y la más, es una de las que muy a menudo se ve, ¿no? Que es la evisceración, que es la apertura del plano aponeurótico, ¿ya? De la herida operatoria o del sitio operatorio junto al peritoneo. Estos generalmente se dan en pacientes añosos, como les decía, obesos, ¿ya? Pacientes diabéticos, pacientes que tengan o que sean desnutridos, ¿ya? Que es un factor bien importante porque la cicatrización depende también del proceso nutricional o del estado nutricional del paciente para la etapa de formación, ¿no? De neovascularización, la etapa en la cual los fibroblastos van a empezar a producir tejido de cicatrización y a la etapa también la cual tiene que haber colágeno en la herida para darle, digamos, la firmeza al sitio quirúrgico, ¿ya? Y bueno, pues también esto va a también depende de las fallas del material y también de las fallas ¿cómo les digo? De las fallas de la técnica que el cirujano vaya a utilizar, ¿no?
dependiendo, mucho depende, por ejemplo, en cirugía de abdomen, en procedimientos donde se haya hecho cirugía abierta por peritonitis, por ejemplo, en un adulto mayor, el tipo de puntos que nosotros vamos a realizar, bueno, pues irá a depender del estado del mismo paciente, nutricional, y si tiene algún tipo de patología crónica, bueno, pues haremos puntos simples, haremos puntos cruzados, ya en ellos, por ejemplo, no es recomendable realizar surges continuos, ya, por el hecho de que la evisceración y la dehiscencia de suturas son muy frecuentes en este tipo de pacientes. Otra complicación que se le teme mucho en procedimientos postoperatorios, en pacientes adultos mayores también, ya, que no se movilizan posterior al procedimiento quirúrgico, es el hilo paralítico, ya, que es un fallo en la propulsión intestinal, ya, en la motilidad intestinal, que aparece de forma aguda, ya, y esto no está determinado por un proceso obstructivo mecánico, ya, y pues generalmente secundario a diversas causas. Por ejemplo, y más adelante vamos a ver pacientes con hilo paralítico de origen metabólico, ya, pacientes con hipocalemias, los cuales, bueno, pues el potasio, que es un mineral que nos ayuda en la conducción en la conducción nerviosa, ya, y acá se ven alteradas la conducción nerviosa a nivel del plexo mientérico, ¿no? Los plexos mientéricos, los cuales van a determinar una detención del tránsito intestinal, ¿ya? ¿Cuáles son los signos característicos de un hilo posoperatorio o un hilo paralítico, ¿no? En el posoperatorio inmediato o mediato, el paciente puede transcurrir con distensión abdominal importante, vómitos, ya, vómitos frecuentes, vómitos de tipo porráceo, se llama, que son los vómitos oscuros, ya, que corresponden, ¿no? a material gástrico y biliar que ya han sido digeridos en el trayecto del intestino y, bueno, pues por la detención salen eyectados, ¿no? Hacia arriba, hacia la boca y, bueno, pues en forma de vómitos, ¿ya? También se va a acompañar de la falta de emisión de gases, ¿ya? Y también de heces. En esta placa podemos ver una placa característica de un proceso de hilo paralítico prolongado, ¿ya? En las cuales podemos observar las asas de intestino delgado dilatados, ¿ya? Y un signo importante, un signo radiológico, que es el signo en pila de monedas, ¿ya? Si ustedes notan, son como si fueran varias monedas apiladas unas contra otras, ¿ya? Estas corresponden a las válvulas conniventes que existen en el trayecto tanto de yeyuno como íleo, ¿ya? Entonces, es una placa muy, muy característica de un proceso de hilo paralítico, ¿ya? ¿Cómo les digo? La diferencia con un proceso mecánico, un hilo mecánico, ahorita se los voy a buscar una imagen, denme un segundo. Aquí les voy a poner la diferencia, ¿ya? La contraparte de un hilo mecánico. Podemos observar, ¿ya? Las asas intestinales también dilatadas, ¿ya? Acá también se está haciendo el signo en pila de monedas. Sin embargo, estamos viendo estas estructuras que son delimitadas. Por ejemplo, esta de acá, estos de acá que son, a ver un ratito, ya. Estos de acá, ¿ya? No sé si lo logran ver en sus pantallas.
ya que son áreas o lugares donde hay estos niveles, estos son los llamados niveles hidroaéreos, ya que son áreas que de acuerdo a la posición del paciente, ya, y la posición, generalmente estas placas se las piden de pie, entonces son burbujas de aire prácticamente, ya, dilatación del intestino, y por debajo existe cantidades de líquido, y estos producen la burbuja y estos son los niveles hidroaéreos, ¿ya? Si notan, en contraposición a la imagen que les he puesto como un hilo postoperatorio, ¿ya? Acá en el hilo no hay esos niveles hidroaéreos, ¿ya? Y acá se puede observar con estas flechas que se está viendo, se puede observar el área donde hay la obstrucción mecánica, ¿ya? Acá vemos que el intestino está estrechado, probablemente sea alguna estenosis intestinal, qué sé yo, y que está produciendo, ¿no? Obstrucción mecánica y por lo tanto el resto del intestino se ve dilatado u obstruido. ¿Cuál es el tratamiento del hilo paralítico, ¿no? Del hilo posoperatorio? Bueno, pues es la dieta absoluta, o sea, dieta o dieta cero, nada por vía oral, ya se tiene que hacer la instalación de una sonda nasogástrica para producir el vaciamiento intestinal, ¿no? Como les decía, todo el intestino se ha de ver distendido, sin propulsión mecánica del intestino, ¿no? Por lo tanto, todo el débito o todo el contenido que está obstruido, bueno, pues siempre tiende a retornar hacia el estómago, ¿no? Y con la sonda nasogástrica vamos a descomprimir el estómago y también el intestino. Es importante la hidratación parenteral, para ello solicitaremos que se haga un control de ingeridos y de egresos. En el caso de ingeridos será toda la hidratación parenteral que se va a dar, ya parenteral, como les decía, ¿no? Es paralelo u otra vía distinta a la vía enteral, ¿no? Que corresponde a accesos venosos periféricos o acceso venoso central, por ejemplo. ¿Ya? El tratamiento antibiótico, en caso de que la patología de base así lo requiera, analgesia endovenosa, ¿ya? Se debe evitar la medicación opiácea en estos casos porque los opiáceos producen un enlentecimiento del tránsito intestinal, ¿ya? Y se debe echar mano bastante de los medicamentos o los fármacos proquinéticos, en este caso la metoclopramida, que es un fármaco antiemético, se utiliza como un antiemético y también un fármaco proquinético. ¿Qué significa proquinético? Que nos va a producir motilidad intestinal, nos va a ayudar a que ese intestino empiece a moverse. Dentro del periodo posoperatorio inmediato, una de las complicaciones que a menudo se dan son las infecciones urinarias, ¿no? Que son infecciones nosocomiales u oportunistas, en el sentido de que, o en pacientes que se haya hecho una cateterización vesical, ¿no? Pacientes con sondas vesicales que se queden por periodos prolongados, ¿ya? Bueno, pues nos va a dar paso a infecciones urinarias. Otras complicaciones posquirúrgicas, ¿no? Una de ellas que es una complicación respiratoria que se refiere a las atelectasias. ¿Qué significa atelectasia? La atelectasia es un proceso en el cual los bronquios pulmonares ya se van a ver colapsados, ya se cierran, por lo tanto el lado del pulmón deja de funcionar, o sea, deja de hacer intercambio gaseoso, ¿no? Pierde su funcionalidad. En este caso podemos ver, ¿no? El pulmón del lado derecho que está bien ventilado, ¿no? Podemos ver toda el área negra o radiolúcida que tiene el pulmón. En cambio, del lado izquierdo podemos ver un área radiopaca en la cual pues no hay en realidad aire, ¿no? El pulmón está colapsado. Esto es una situación común, ¿ya? Generalmente produce
dificultad respiratoria, ya puede producir taquipnea, puede producir también taquicardia, puede producir fiebre, ya, y la forma en la que se puede realizar el tratamiento es mediante broncodilatadores, agentes mucolíticos, se puede hacer aspiraciones nasotraqueales y estos generalmente se dan, ¿no?, secundarios a la anestesia general, ¿no?, donde no se ha podido manejar presiones ventilatorias adecuadas. Otra complicación postquirúrgica es la neumonía. ¿Ya? La neumonía generalmente se puede dar en pacientes que también han sido objetos de anestesia general, en la cual, bueno, pues está en riesgo la mecánica ventilatoria, ¿ya? Y bueno, pues también pueden darse en pacientes que hayan tenido algún proceso infeccioso a nivel abdominal, ¿no?, peritoneal. ¿Ya? El tratamiento generalmente se da en base a mucolíticos y antibióticos, ¿ya? Hay una entidad que es bien temida en los pacientes postoperatorios, por eso el periodo preoperatorio es importante, en los cuales les indicaba la semana pasada, se debe hacer énfasis en, previo a que el paciente vaya a pasar a quirófano, en el ayuno adecuado del paciente, ¿no? Las horas de ayuno mínimo de un paciente han de ser de 6 horas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esas 6 horas el estómago ya ha realizado un vaciamiento gástrico, ¿ya? Y el estómago generalmente está vacío. Y cuando se va a hacer un procedimiento anestesiológico, tanto con cirugía, con anestesia general o con anestesia raquídea o peridural, ¿ya? El paciente tiende a vomitar, ¿ya? Y el vómito va a producir la salida de contenido gástrico a través del esófago hacia la faringe y de ahí puede que el paciente broncoaspire esas secreciones. Y eso les decía, ¿no?, que es un síndrome, que es el síndrome de Mendelssohn, que es una neumonitis química, ¿ya? Y que es muy semejante a la neumonía que les estoy mostrando. Otras de las complicaciones posquirúrgicas, ¿no?, son los abscesos, ¿ya? Y los abscesos, que es la colección purulenta de determinado sitio quirúrgico, que suelen deberse a la contaminación de la cavidad, por ejemplo, por microorganismos que, bueno, pues van a migrar desde el órgano que haya sido operado, ¿no? O secundario a un derrame, por ejemplo, transoperatorio. Pueden darse abscesos pélvicos, pueden darse abscesos subfrénicos y abscesos intraabdominales o abscesos residuales. Otra complicación postoperatoria, ¿ya? Hace rato les hablaba de la evisceración. ¿Qué significa evisceración? Evisceración es cuando las vísceras del abdomen, ¿ya? Salen hacia el exterior, ¿ya? A través de una herida en el posoperatorio, ¿ya? En el posoperatorio mediato, ¿ya? Estos generalmente suelen darse, ¿no?, en pacientes que tengan complicaciones respiratorias, tos, como les decía, pacientes ancianos con con desnutrición, etcétera, ¿ya? Y por el contrario, ya la eventración, ya tienen que saber diferenciar ustedes entre evisceración y eventración. La eventración ya es la protrusión o salida de contenido abdominal a través de un sitio de la pared abdominal que ya tenga un antecedente quirúrgico, ¿ya? Aquí está mal, perdón, el término. De una cicatriz en realidad. Esto generalmente se da en el periodo del posoperatorio tardío, ¿ya? Y puede darse en cualquier momento a partir de este momento, ¿no? Estos se dan por la disrupción del
del proceso cicatrizal, ¿ya? Por un aumento de la presión de la cavidad intraabdominal, ¿ya? Que va a producir, como les digo, la disrupción de las fibras cicatrizales y por lo tanto va a haber una disminución de la resistencia de ese segmento de la cicatriz y por lo tanto los órganos van a salir, pero en este sentido contenidos, ¿ya? Tanto por el peritoneo y como de la piel, ¿ya? En este caso podemos ver una evisceración y se nota la cicatriz de una cirugía anterior, una cicatriz supraumbilical, mediana supraumbilical, ¿ya? La cual tiene la piel íntegra, sin embargo se observa la masa que está protruyendo, ¿no? Y la protrusión generalmente se da a nivel aponeurótico, donde la cicatriz, como les decía, ha sido debilitada. Luego vamos a hablar de complicaciones postquirúrgicas de tipo metabólico, ¿ya? Como la hiponatremia, ¿ya? Que es una situación muy frecuente en los postoperatorios, ¿ya? Y se acompaña con un aporte disminuido de agua y también un volumen plasmático también disminuido, ¿no? Se debe a la administración en exceso de agua también en los pacientes con trastornos renales, pacientes hepatópatas o pacientes también cardíacos. ¿Qué síntomas va a producir la hiponatremia? Va a hacernos que el paciente tenga bastantes mareos, confusión, ¿ya? Puede tener náuseas y vómitos, o en el peor de los casos, ¿no? Puede producir edema cerebral y pues esto puede producir disminución también del estado, del nivel de conciencia, llegando también al coma, ¿ya? Los niveles normales de sodio son de 133 o 136 a 144 miliequivalentes litro, ¿ya? Y el tratamiento es la reposición del sodio, ¿ya? ¿Cómo se hace la reposición del sodio? Se hace tomando en cuenta el 60% del peso corporal por una relación entre una resta del sodio real y del sodio actual, ¿ya? Entonces, solo se debe hacer esta fórmula y la reposición cuando el sodio está por debajo de los 120 miliequivalentes litros y también cuando hay edema, ¿no? Cuando hay datos de edema cerebral, ¿ya? Y la corrección no debe superar los 2.5 miliequivalentes hora, ¿ya? Y los 20 miliequivalentes litros diarios. Por otro lado, hablamos de hipernatremia, ¿ya? Acá se debe a una pérdida alta de agua, ¿ya? Cuando se administran soluciones salinas, por eso les decía hace un momento, en el postoperatorio inmediato, las indicaciones postquirúrgicas hablan sobre hidratación y generalmente se utilizan o se echan mano de soluciones cristaloides, ¿ya? No tanto así de soluciones salinas. ¿Ya? El proceso de la hipernatremia también nos va a producir, por otro lado, cuadros neurológicos que van desde la confusión hasta el coma, ¿ya? Y nos va a producir datos de calambres, ¿no? En miembros. El tratamiento generalmente se corrige también con una fórmula en la cual va a hablar del 60% del peso corporal por el sodio sérico y por el sodio normal, ¿ya? Y todo esto se resta, a todo esto se resta una constante de 1, ¿ya? La mitad de este resultado, ¿ya? Se debe corregir en las 24 horas y el resto se debe hacer una corrección lenta que va desde de los 2 a los 3 días. Otra de las complicaciones posoperatorias es la hipocalemia, ¿ya? Que generalmente es muy poco común,
¿ya? Sin embargo, bueno, pues es una entidad, ¿ya? Que va a producir cierto tipo de síntomas cuando los niveles de potasio disminuyen los 3 milimoles litros, ¿ya? Y que puede producir problemas a nivel cardíaco, ¿no? En cuanto a la contracción cardíaca, ¿ya? Eh, la hipocalemia es uno de los factores más importantes ya del proceso del hilo paralítico metabólico, como les decía, ya que es un trastorno bastante frecuente en el posoperatorio, ¿ya? ¿Cuáles son los valores normales del potasio en la sangre? Es de 3,5, perdón, aquí me he equivocado al transcribir, es de 3,5 hasta los 5,5 miliequivalentes litro, ¿ya? Y el tratamiento en cuanto a la hipocalemia leve, cuando la hipocalemia está en 3,5 hasta los 3, ¿ya? Miliequivalentes, generalmente es la administración de potasio por vía oral. Por el contrario, ya cuando la hipocalemia es moderada, se dice moderada a partir de los 2,5 a los 3 mil equivalentes, o hipocalemia grave, que son datos menores a los 3 mil equivalentes, bueno, pues se realiza el tratamiento para corrección de la hipocalemia. Por el contrario, la hipercalemia, bueno, pues se da generalmente, ¿no? En pacientes que hayan recibido transfusiones sanguíneas masivas, ya, pacientes con insuficiencia renal, que ya debe ser valorado, ¿no? En un periodo preoperatorio, ya, y bueno, pues los valores están por encima de los 5 miliequivalentes, ¿no? Se deben dar ya diuréticos de asa como tratamiento, ya, como la furosemida, ya, y las medidas temporales, ¿no? Se debe realizar una buena reposición. Se debe realizar en estos casos de inicio una gasometría arterial, porque va muy de la mano el potasio con el bicarbonato, ya, y se debe echar mano también del gluconato de calcio, el cual debe estar también dentro de los niveles aceptables, ¿no? Acá hablamos de la hipocalcemia, ya, el calcio total debe ir de 8,5 a 10 miligramos por decilitro, y el calcio iónico entre 4,2 y 5,2 miligramos decilitro, ya. En hipocalcemia, por ejemplo, generalmente dado en pancreatitis debidas a rhabdomiólisis, ya, lesión muscular, administración rápida de la sangre, ya, deficiencia de la vitamina D, o pacientes que hayan sido tiroidectomizados, ¿no? En la cual hay unos órganos detrás de la tiroides, que son las glándulas paratiroideas, las cuales son encargadas del metabolismo del calcio, ¿no? Las manifestaciones que van a tener estos pacientes son las parestesias, el espasmo del túnel del carpo, ¿ya? O el espasmo o trismus, ¿ya? Que se denomina, que se da a nivel de los músculos maceteros, ¿no? Que dan datos de tetania, ¿ya? El tratamiento en los pacientes, en los asintomáticos, bueno, no requiere tratamiento de terapia, y los sintomáticos generalmente se da bolos de gluconato de calcio, ya, al 10%, dependiendo del nivel también de presión de calcio que se tenga, ¿no? Y por el contrario, la hipercalcemia, ¿no? En los cuales se da se da en pacientes hiperparatiroideos, con hipertiroidismo, ya, en neoplasias malignas, intoxicaciones por vitamina D, y pacientes que hayan tenido nutrición parenteral de forma prolongada, ¿no? Y el tratamiento también en asintomáticos muchas veces se engloba en tratamiento nada más de mantención, ¿ya? Y dependiendo de la gravedad de la hipercalcemia, también se le echará, ¿no? Mano de los diuréticos de asa y de la furosemida.
Bueno, pues esto es todo en cuanto al postoperatorio. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor, buenas noches. En caso de una atelectasia postoperatoria, ¿qué cuidados deberíamos tener para tratar o si no para evitar esto? Bueno, en los cuadros de atelectasia generalmente se da, ¿no? Como les decía, en pacientes en los cuales se haya hecho una invasión de la vía respiratoria, ¿no? Procedimientos invasivos como la anestesia general, ¿ya? Acá se debe manejar o se detecta mucho énfasis en el manejo de los parámetros ventilatorios del paciente, ¿no? Y también parámetros ventilatorios que se manejan mediante el equipo de anestesiología, ¿no? El ventilador mecánico que se tiene. Eh, y generalmente estos se dan, ¿no? En pacientes que tengan también antecedentes respiratorios, pacientes que tengan fibrosis pulmonar, secundarios, qué sé yo, a silicosis, secundarios a tuberculosis. Y bueno, estos datos son, bueno, pues los que vamos a tomarlos en el momento del preoperatorio. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta sería el hacer una correcta anamnesis y una correcta historia clínica preoperatoria, ¿no? En los cuales vamos a tener, bueno, pues con lo cual se va a tener mucho más cuidado con la vía respiratoria. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguien más? Bueno, creo que nadie más. Todos lo tienen muy claro. Voy a, voy a pasarles también esta presentación, ¿ya? Y bueno, pues nos estaríamos viendo la siguiente semana en la clase. Por favor, participen en el foro, ya hagan sus consultas o hagan sus comentarios al respecto y vamos a también dar una retrospectiva de estos temas en la siguiente clase. Voy a conversar como les decía, con los encargados de la carrera para ver si es que nos pudieran colaborar, ¿no? Con prestarnos los ambientes, ¿no? De laboratorio de la universidad para que podamos dar o podamos pasar nuestras clases. Que tratemos de hacerla, ¿no? Como les decía también, un poquito más prácticas. Por favor, también organícense quién va a venir el día o quiénes van a asistir el día viernes. Como les digo, son actividades que no son obligatorias, ¿ya? La semana pasada estaban dos de sus compañeras con las cuales de repente no hemos podido hacer mucha práctica, sin embargo han ingresado a quirófano y han visto pues un posoperatorio o un transoperatorio complicado, ¿verdad? En el cual el paciente ha tenido complicaciones cardiológicas en el transoperatorio, eh, ha hecho un cuadro de bradicardia severa, casi hizo asistolia, ¿ya? Ellas lo van a tener como experiencia, creo, para toda su vida, ¿ya? Y el manejo que se ha realizado inmediatamente y posterior a ello, ¿no? El paciente también ha pasado por un cuadro hemorrágico, ¿no? Y el cual también hemos controlado en la misma cirugía.
¿no? Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Siempre acudir a este tipo de procedimientos. Bueno, entonces que tengan un buen fin de semana, o resto de semana, perdón, y que les vaya muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.